Buenos días, estudiantes del sexto grado de primaria. Soy la profesora Erika Ceballos del curso de Razonamiento Matemático. Hoy día vamos a empezar con las cuatro operaciones. Las cuatro operaciones que estudiaremos son cuatro, como dice el título, pero hay métodos que tenemos que estudiar, como el método del cangrejo, método del rombo, método del rectángulo y por último la regla conjunta. ¿Qué tiene que ver esto? Son cuatro métodos de operaciones que uno puede trabajar. De lo que es texto, llevamos a la parte operativa, ¿sí? Ahora, a continuación veremos de qué trata o qué saberes previos tenemos que saber o tener en cuenta. Una de ellas son las seis, en este caso las seis operaciones, que es la suma, resta, multiplicación, división, raíz y potencia, donde uno va a saber su operación inversa. Lo inverso de la operación suma es la resta. De la resta, la suma. De la multiplicación, la división. De la división, la multiplicación. Y de la raíz, la potencia. Y de la potencia, raíz. O viceversa. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo muy en claro, estudiante. Por favor, ¿sí? Tenemos que saber eso como si fuera el pan de cada día. Ahora sí, seguimos. El primer método de cangrejo me dice que se aplica para hallar el dato inicial, o sea, la incógnita que tenemos que hallar. Esta operación se empieza desde el dato final, invirtiéndolo. O sea, ¿qué quiere decir? Lo contrario de la operación también se va a trabajar acá. Profesora, no entiendo esa palabra invirtiendo. Bueno, te explico. Si nos dan más 7, para poder aplicar debería ser menos 7. Acá vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar el método del cangrejo. Me dice, si a una cantidad la divides por 5 y luego lo multiplicamos por 6, al resultado le extraes la raíz cuadrada, luego le quitas 2 y finalmente obtienes 4. ¿Cuál es la cantidad inicial? O sea, te está diciendo que el resultado final es 4, pero tienes que hallar el inicio, con cuánto empezó esa operación, para que nos dé el resultado 4. Hay dos maneras de trabajarlo, en forma horizontal o vertical. Ahora vamos a empezar con la manera horizontal. Veamos. Ahí tenemos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 operaciones, donde me dice que al principio se divide entre 5, multiplica por 6, le extraes la raíz cuadrada y después le quitas 2. ¿A qué punto voy? Esta es la operación que me está brindando el ejemplo. Ahora voy a trabajar con su inverso, o sea, lo contrario. Observe bien. Ahí lo tiene. Inverso de menos 2 más 2. Lo que es raíz, potencia. Lo que es multiplicación, división. Lo que es división, multiplicación. Me dice que se obtiene al final, porque este es el inicio, y acá me dice que el final sería él, porque me está pidiendo el inicio, la cantidad inicial, con lo que es el ejemplo. Me dice que es 4. Yo te pregunto, estudiante, ¿cómo vas a hacer ahora? En vez de menos 2, vas a sumarle más 2, que es lo contrario de él. ¿Cuánto sería? 6. Como te dice que antes de él era raíz, lo contrario, estás retrocediendo, mira. De lo que era al final, está retrocediendo para llegar al inicio de la operación. O sea, el inicio de cómo se hizo esta operación. 6 al cuadrado, 36. Ahora me dice que está división entre 6. Acá me decía que era una multiplicación. 6. 36 entre 6, 6. Y ahora me dice, finalmente, ¿no? Al inicio se divide 5, pero lo contrario de entre 5 por 5. 6 por 5, 30.
O sea, me está diciendo estudiante que el inicio del dato es 30. Comprobemos. Se divide entre 5, 6. Y luego multiplicamos por 6, 36. Raíz cuadrada, 6. Menos 2, 4. Pero como no nos dan estos datos, solamente el final, ¿qué hago yo? Lo invierto. Muy bien, pasemos a otro método. El método del rombo. ¿Qué me dicen el método del rombo? Para poder aplicar el método de rombo debemos tener en cuenta lo siguiente. Las dos incógnitas, un valor numérico de las dos incógnitas, o sea, el número total de esas dos incógnitas, el valor unitario de cada una de las incógnitas y la suma de valores unitarios. A continuación te mostraré lo mismo que hemos explicado, pero con un diagrama. Veamos acá el método de rombo. Trabajamos con una figura de rombo y me dice dos incógnitas. ¿Quiénes serán esas dos incógnitas? A ver, ¿qué pasaría si en el ejemplo te dice número de patas de vacas? Será 4, que es el dato mayor. ¿Y cuál será el otro de patas? Supongamos de gallinas, será el dato menor. Patas, patas. Supongamos te dice monedas de 5 y de 2 soles. Es otro ejemplo porque está hablando de lo mismo. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera dato de auto, que es de 4 neumáticos, y bicicleta de 2? ¿Me entiende? O sea, tiene que concordar el dato mayor con el dato menor. Ojo, dato mayor, dato menor. Ahora me dice un valor numérico de la incógnita, de la suma de los dos. Si acá hablamos de patas, patas, acá será la suma total de patas. Si yo hablo de neumáticos o ruedas, el total de ruedas. O sea, ¿qué me está diciendo estudiante? Que las ruedas, ruedas, patas, patas, soles, soles. ¿Me entendió? ¿Sí? Y acá va a ir el valor unitario del dato principal, de quién se está hablando. Si hablamos de patas, estaremos hablando de animales o cabezas de animales. ¿Sí o no? Ese es el dato principal. Ahora, ¿cómo puedo yo trabajar él? Cuando es el dato principal, dice que se multiplica el dato principal por el dato mayor. Y el dato mayor con el dato de número de elementos se resta. Y después el dato mayor con el dato menor se resta. ¿Estamos? Miren, acá damos de esta manera. O sea, la operación tiene que quedar así. Dato principal por el dato mayor menos el número total de los elementos, dividido entre el dato mayor y el dato menor. Miss, ¿cómo podemos hacer el? A ver, te explico. Vamos a ir a un primer ejemplo. Tenemos un primer ejemplo donde dice una granja donde existen vacas y gallinas. Las vacas sabemos que tienen 4 patas y las gallinas 2. Dice, se contaron 80 cabezas y 220 patas. Te pregunto, patas. 80 cabezas, ¿dónde irá? A la margen izquierda, como habíamos dicho. Mire, patas y patas. 220 patas, o sea, extremidades. 4 extremidades de las patas de quién, de las vacas, y 2 extremidades de las gallinas. Y acá, ¿de quiénes están hablando? De animales. Vuelvo a repetir, 80 cabezas, patas, de la vaca y de la gallina, y el total de ellos. Y como ya sabemos, multiplicamos 80 por 4 menos él. Y después, debajo de la parte del denominador, vacas menos 2, que es de gallinas. En este problema, primero siempre se sugiere hallar el número de quien está abajo. ¿De quién en este caso seremos? El número de gallinas. Y me dice que hay 50 gallinas. Ponemos ya a ver los datos. 80 por 4 menos 220. Debajo, como son iguales, los dos está hablando de patas y patas, o sea, extremidades. 4 menos 2. Lo multiplico, 320 menos 220. ¿Cuánto queda? 100. Y como queda de la diferencia de 4 menos 2, 2, lo divido y me sale 50.
50 gallinas hay. ¿Y cuántas vacas habrá? 30. ¿Sí? Porque me dice que hay 80 cabezas. Muy bien, pasemos a otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo donde me dice un número o un cierto número, lo multiplicamos por 9, al resultado le añadimos 12. A ver, ¿qué se dijo primero que se toma? ¿Qué cosa? El final, porque me dice que se obtiene finalmente 6. Y ahora empezamos con el cangrejo, retrocedemos. Obteniendo, dividimos entre 5. Ahí lo tiene, estudiante, dividimos entre 5. Pero lo contrario de la división es multiplicar. ¿Por quién? Por 5. 5 por 6, porque este es el dato final. 5 por 6, 30. ¿Sí? Ahora sí, de él seguimos. Y me dice que ahora se añade 12. Estamos retrocediendo. Ojo, miren, añadimos 12. Acá está el 12. Pero lo contrario de añadimos, ¿qué es? Es una suma. ¿Qué será? Restamos 12. Y como nos salió 30, tomamos 30 y lo restamos menos 12. ¿Cuánto sería? 18. Ahora sí, como ya hemos añadido, ahora me dice multiplicamos por 9. Pero lo contrario de la multiplicación es la división entre 9. Entonces, lo que está anteriormente de resultado, 18 entre 9, igual a 2. ¿Y cuál sería el resultado? El número inicial, 2. Comprobemos. 2 por 9, 18. ¿Qué más? Añadimos 12. ¿Cuánto sería? Muy bien. ¿Cuánto sería? 12. Y después de ahí lo multiplicamos y nos da el número 6. Pero en este caso lo vamos a dividir. Muy bien, pasemos ahora sí al ejemplo número 2. En el ejemplo 2 me dice, en un teatro las entradas de los adultos cuestan 5 soles y de los niños 2. Y concurrieron 326 espectadores y se recaudaron 1090 soles. Acá nomás, ¿quién irá en la parte izquierda? Espectadores, porque acá hay soles, soles y soles. Veamos, ve acá. Los espectadores irán en esta parte de acá de la parte izquierda. Como este es el total de recaudado, irá también a la misma altura de espectadores, porque es el total, en este caso, de soles. El mayor dato de 5 soles moneda y 2 soles de moneda. Muy bien, ahora sí que hago 326 por 5 menos 1090 y después en la parte de abajo del denominador, que es la fracción, 5 menos 2, ahí lo tiene. Para hallar quién, el número de niños. Vuelvo a decir, siempre empezamos con el menor dato de la parte de abajo. En este caso, los niños, el costo es 2 soles. Multiplicamos 326 por 5, nos da 1630, menos 1090 y 5 menos 2, 3. Yo resto y mi diferencia es 540 entre 3. ¿Cuánto será el número de niños? 180 niños. Y si yo quiero hallar el de adulto, tendré que restar, ¿quién? 326 menos 180 niños y me dará el número de adultos. Muy bien, estudiante, hasta que hemos llegado con lo que es método del cangrejo y del rombo. Conmigo será hasta la próxima semana y ya sabe, por favor, no salga de casa, cuídese, muchas bendiciones, siga pasando en familia, chau chau.